Bueno, vamos a arrancar. Quiero agradecer a los participantes. Aún quedan algunas personas que se van a ir conectando, pero tiene razón el ingeniero Alvin. Por respeto al tiempo de la agenda de todos, les damos la bienvenida a este webinar muy especial que tenemos el día de hoy. Un día muy especial para todos nosotros del sector industrial. Estuvimos durante muchos meses pasando pues un proceso de incertidumbre quizás muy largo desde que se empezó a poner sobre la mesa la renegociación del NAFTA Telecán hasta el día de hoy que entra en vigencia el nuevo tratado. Y uno de los principales actores que participaron en ese proceso de negociación, que fue parte del grupo asesor de los llamados grupo del cuarto de junto, pues es precisamente nuestro expositor. Quiero agradecer antes de presentar al ingeniero, a nuestros buenos amigos de FC Fairhaber, la agencia aduanal americana que nos apoyó para la realización de este webinar. Igualmente para nuestros amigos, los secretarios de Desarrollo Económico de Querétaro, de San Luis Potosí, de Jalisco, de Aguascalientes, de Guanajuato, que nos apoyaron también y están participando nosotros en el programa de No Touching Business Meeting. En este programa hemos podido ya tener vinculaciones por más de 450 millones de dólares. Si aún no están registrados, los invitamos a registrarse directamente en la página notouchingb2b.com. Y bueno, como ustedes, la mayoría de ustedes, o la gran mayoría, conocemos al ingeniero Óscar Alvin. El ingeniero Óscar Alvin tiene una importante trayectoria en el sector automotriz. Toda su vida trabajó en el sector, teniendo importantes cargos como es la dirección de compras de Chrysler. Ha trabajado en diferentes armadoras de autos y hoy le toca liderar a la industria nacional de autopartes. Es el presidente ejecutivo de este sector tan importante para la industria en nuestro país. Y el ingeniero, como les comentaba, es también o fue parte del grupo de asesores que acompañaron al gobierno federal en todo el proceso de negociación del nuevo tratado. Y seguramente quienes hemos estado metidos en todo el tema de la reactivación económica, pues hemos visto todo el entusiasmo, toda la energía que le ha puesto el ingeniero, y ahora sí que todo el cuerpo, porque en estas circunstancias ir a reuniones en la Ciudad de México, donde sea, con este problema de pandemia, también hay que poner no nada más el alma, sino el cuerpo. Y quiero aprovechar esta presentación para agradecerle al ingeniero Óscar Alvin en nombre de los proveedores de la industria en México todo ese esfuerzo, todo ese valor que ha desarrollado y que ha puesto a favor de México, a favor de la industria. Sin más, muchas gracias por acompañarnos, Óscar. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, René. Un saludo a todos los participantes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y una felicitación a todos los ingenieros que hacen posible que este mundo exista al nivel de que existe el día de hoy. Realmente, el hombre nació siendo ingeniero allá en las épocas originales, creando herramientas para la casa, pues eso ya era ingeniería. Y seguramente va a morir siendo ingeniero. Así es que hoy es un día muy especial, además de que es el inicio, como dice René, del nuevo Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México. Y vamos a hablar un poquito de la industria automotriz, de cómo está a nivel mundial, a nivel México, la industria de autos ligeros, autos pesados, autopartes, para tener un refresh y ver un poquito arriba de los árboles. Y posteriormente nos bajamos de los árboles y vemos cuáles podrían ser las mejores oportunidades para nosotros en esta crisis, entre comillas, de la que siempre hemos salido muy airosos, la industria automotriz en México. Industria Nacional de Autopartes, Óscar Alvin, presidente de ella, como ya dijo René. Y madre de mi vida. Se te fue el audio, Óscar. ¿Se fue el audio? Ahí está, no, ya. Ya, ok. Entonces,
la industria nacional de autopartes representa a todos los fabricantes de autopartes de México, no importa cuál sea su origen de capital, con el gobierno federal, con la sociedad, con la academia, y tenemos un fuerte vínculo de comunicación y de colaboración con las otras asociaciones automotrices de México, autos ligeros, camiones y distribuidores, y también con las asociaciones equivalentes a la nuestra, pues prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, últimamente, pues muy estrechamente con Estados Unidos y Canadá. Hablemos, como dije, un poco sobre cómo andamos a nivel mundial. Vean esto, el crecimiento de la industria de producción en el mundo de autos ligeros. Como pueden ver, veníamos en una tendencia a la alza hasta el 2019, donde alcanzamos prácticamente los 90 millones de vehículos producidos en el mundo, en donde pues prácticamente los países desarrollados, Europa Occidental, Japón, Corea, Estados Unidos y Canadá, siguen produciendo los mismos 40 millones. Y México ya aparece en el mapa. Sin embargo, China es el gran dominante. ¿Cómo estará la caída en este periodo de recesión? Pues es muy difícil poderlo pronosticar con exactitud, pero los mejores cálculos, digamos que los cálculos realistas, porque hay pesimistas y optimistas, pero probablemente el realista sea una caída del 22%, que va a afectar a todos los productores de los diferentes países del mundo. Entonces, ¿y cuándo vamos a regresar a los 90, a la condición en la que veníamos en el 2019? Pues también es algo que no se puede conocer con exactitud, pero seguramente nos llevará de 2 a 3 años. ¿En dónde están las marcas en el año 2019? ¿Quién es quién en la producción de vehículos alrededor del mundo? Pues prácticamente, en primer lugar, pues hay un empate técnico, yo diría, entre Volkswagen, Toyota y Nissan, con la reciente adquisición de Mitsubishi. Y lo que es claro decir es de que prácticamente Toyota pues no ha crecido por su propia manufactura, sin haber tenido que acudir a adquisiciones de otra marca. Volkswagen, pues de hace ya muchísimos años, tiene la adquisición de Audi, de Seat y de Porsche en su tiempo, pero también es una marca que se ha venido creciendo con su propia ingeniería y manufactura. Y aquí pues podemos ver que ya las marcas chinas empiezan a aparecer de alguna manera en el mapa de manufactura, que son aquellas que producen automóviles de tecnología de esos lugares. Ahora bien, de esa producción, pues vemos que China domina el mundo con una producción de más de 25 millones el año pasado, pero el 96% de su manufactura se queda en China. Ahorita, seguramente con la reducción de volúmenes que se tendrán en el 2020, pues las fábricas estarán buscando con mayor ímpetu la exportación de sus vehículos. Y seguramente el año 2020 terminaremos con una cifra menor que la que tuvo en el 2019, pero mayor en su nivel de exportación. Y eso es algo que hay que seguir de cerca porque los chinos siempre serán una competencia muy férrea en el mundo. Yo estoy seguro que en este momento Estados Unidos no estará comprando autos chinos, que es nuestro principal mercado, pero países como Centroamérica, Sudamérica, África, Medio Oriente, etcétera, pues sí los estarán comprando y también son destinos de marcas importantes como las que se operan en México. Entonces, no perdamos de vista qué esté pasando en China, porque siempre no podemos ignorar, aunque no participe mucho en los mercados globales, no podemos ignorar al gran campeón que es China en la manufactura de autos. Ahora bien, lo que realmente a nosotros nos importa en México para las autopartes es Norteamérica.
85% de la producción de autopartes que se hace en México termina en una fábrica nueva, en una fábrica de autos nuevos, perdón, en Estados Unidos o Canadá. Y igual sucede con los automóviles y pues no se diga con los tractocamiones. Entonces, realmente la capacidad de producción que tenemos en NAFTA, eso es lo que más nos interesa. El año pasado cerramos pues prácticamente un año récord de producción de automóviles con 16.7, 16.5 millones de vehículos producidos en nuestra región. ¿Cuál es el nuevo forecast o pronóstico para este año? Pues, según IHS, que es un gran conocedor de todo esto, estamos entre 2.1 y 2.5. Esperemos que sea menor. Realmente, ahorita en este mes que acabamos de abrir la activación de la manufactura, nos hemos topado con la sorpresa que las plantas de Estados Unidos han activado más rápido de lo que se esperaba. Se esperaba que aquellas que trabajaban 2 turnos, pues arrancaran un turno durante 2 meses, que las que trabajaban 3 turnos arrancaran un turno y luego 2 turnos. Pues no, la sorpresa es de que ya ahorita las que tenían 2 turnos están trabajando a 2 turnos y los que tenían 3 turnos están trabajando a 3 turnos. Sobre todo las fábricas que ensamblan vehículos pick-ups y vehículos SUVs. Esas son las que están produciendo en gran demanda. Y también, ¿por qué no decirlo? Las fábricas que están produciendo vehículos de gama alta, es decir, BMW, Audi, Mercedes-Benz. Muy bien. Entonces, el año que entra, el próximo año estaremos todavía por debajo de los números que solíamos tener. Estaremos en 14 millones y para el 2022, pues en 16 millones. Por eso decimos que regresar a los años felices del 2019-2018, pues nos llevará probablemente hasta el 2023. Pero lo importante es de que la economía se mueva, la reactivación esté presente. Ahora, déjenme decirles, ¿por qué las grandes marcas se vinieron a México? ¿Por qué México fue un eje realmente importante? En primer lugar, tenemos una ubicación geográfica inmediata. Si ustedes ven el mapa, pues estamos en el centro del mundo. Claro está que dependiendo cómo mueves el mapa, cualquier país puede estar en el centro del mundo, pero México está en el centro del mundo económico, es decir, al sur de Estados Unidos, que es un gran mercado, al norte de Sudamérica, a un océano de Europa y a un océano de Asia. Esa condición geográfica realmente no la tiene nadie. Si India quiere venderle a Estados Unidos, pues tiene que pasar prácticamente por 2 océanos. Europa, pues China le queda muy lejos. Entonces, esta ubicación geográfica no nos la pueden quitar y aquí seguiremos. Otra cosa importante que se ha desarrollado en los últimos 25 años, gracias al Telecan, que ayer fue su último día de vigencia, fue el desarrollo de proveedores a nivel 1 en México. En México existen cerca de 600 proveedores Tier 1. En México se puede producir, como ustedes saben, un automóvil de defensa con autopartes hechas en México, todas. Y en la mayoría de los casos tenemos 2, 3, 4, 5 diferentes marcas o opciones. Por ejemplo, los faros, pues está Gela, está Magneti Marelli, está Denso, está Valeo, están Magna, están los principales proveedores o fabricantes de luminarias están fabricando en México. Igual pasa con los frenos, igual pasa con los asientos, igual pasa con las bolsas de aire, etc. Entonces, realmente hemos desarrollado una fuerza de proveeduría de primer nivel verdaderamente extraordinaria en nuestro país. Y luego los tratados de libre comercio, que definitivamente ya lo mencionó René, pues son una base fundamental para un país exportador. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de la industria terminal en México? Veamos, el Producto Interno Bruto manufacturero del país, que califica o agrupa todo lo que se produce o se manufactura en México,
Cuando empezamos el Tratado de Libre Comercio, la industria automotriz representaba el 10% de todo lo que se producía en México. No era menor. Sin embargo, ahora representamos cerca del 20%. Es decir, hemos crecido en forma extraordinaria, prácticamente al doble durante este periodo, es decir, proporcionalmente. Crecimiento, pues, mucho mayor, desde luego. Hoy en día, aquí no me checan las cifras, pero bueno, vamos a pensar que esta es la buena. En el cierre del 2019, la industria automotriz representaba el 20%, después la industria alimentaria y la industria química. Es decir, la industria automotriz el año pasado fue la industria más grande del país y por lo tanto la industria a la que pues era el centro del huracán durante todo el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ya lo veré. La generación de divisas es algo que todos los países desean. México tiene una balanza negativa de divisas de cerca de 10,000 millones de dólares. Sin embargo, la industria de automotriz le aporta a México un número positivo, le aportó en el 2019 de 90,000 millones de dólares. Es decir, algo verdaderamente increíble. Este país estaría verdaderamente quebrado sin las exportaciones de la industria automotriz. Ahora bien, en los últimos 15 años creció la industria automotriz en México de manufactura de autos ligeros más del 150%. Vamos a tener años difíciles, desde luego. De los cerca de 4 millones de autos o 4 millones de autos que se produjeron en el 2019, pues vamos a tener una caída a cerca de 3 millones y de ahí pues una recuperación muy dependiendo de la recuperación económica que vaya a tener Estados Unidos. Aquí están, porque seguramente René les va a mandar la presentación, los pronósticos de producción en los siguientes años en México por las diferentes marcas. Nos tardaremos en regresar a los 4 millones que tuvimos, parte por la recuperación de Estados Unidos, como ya dijimos, pero también por la recuperación del mercado interno mexicano, que está en plena recesión mucho mayor que la del resto del mundo. Y aquí lo vemos, la venta de autos ligeros en México, el gran año fue el 2018 con prácticamente 1.6 millones de vehículos. Este año seguramente terminaremos en los 900,000, 850,000 vehículos, es decir, la mitad de lo que se vendió en el 2018. Y pues regresaremos otra vez al Gran Valle. Esperemos que la capacidad de compra de los mexicanos se recupere en algún momento y regresemos a una tendencia a la alza. Vehículos pesados. A veces se nos olvida la importancia de esta industria porque pues las marcas de automóviles que son los que la gente maneja pues los opaca de alguna manera. Pero hemos crecido también en los últimos 10 años más del 100% en la producción de tractocamiones en México. México es el país número 1 de exportación de vehículos pesados. Número 1, somos los líderes en el mundo de exportación de vehículos pesados. Y prácticamente es a través de 3 grandes marcas que tienen su manufactura en México, que es Freightliner, Navistar y Kenworth. Y realmente han hecho un trabajo extraordinario y seguramente lo seguirán haciendo. Ahora bien, hablemos de autopartes. Autopartes, tenemos una mezcla muy buena de diferentes países establecidos en México, de fabricantes. Tenemos de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, Canadá, Francia y ahora Corea, que se ha venido reforzando con la llegada de Kia. Pero también tenemos una gran proporción de empresas mexicanas, sobre todo a nivel 2, que apoyan a todas estas transnacionales con procesos de manufactura. Esta es algunos critican de que hemos perdido la nacionalidad de las autopartes. De vehículos, pues nunca la tuvimos, pero de autopartes alguna vez sí. Y aquí con nosotros entiendo que hay
un excelente, ¿cómo se llama? Ejemplo, que es el grupo DESC o el grupo QO, que tuvo manufactura nacional de prácticamente todo el automóvil. Y hoy, pues, simplemente se quedó y vendió todas sus fábricas a sus tecnólogos, y hoy únicamente fabrica transmisiones de velocidades, cajas de cambio, digámoslo así, y algunas partes de refacciones. Pero, en fin, o sea, ejemplos en México de empresas grandes, Tier 1, mexicanas, pues están Nemac, está Metalsa, está el Grupo Vitro, está Racini, en fin, no quiero decir más porque no vaya yo a cometer la mala fortuna de no nombrar a alguien importante. Entonces, esta lámina, si la sabemos leer, es el gran valor de la industria automotriz en México. ¿Por qué? Tenemos la fortuna de tener todas estas tecnologías prácticamente en un solo parque industrial. Ahí en Ciudad Juárez, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Puebla, en fin. Si ustedes entran a ese parque industrial, se van a encontrar con empresas de origen de diferentes países. ¿Y qué sucede con esto? Cuando un ingeniero joven o un muchacho o un operario entra a trabajar a una empresa americana, aprende el sistema norteamericano de manufactura. A los 3 años se cambia a la empresa que está enfrente, que es japonesa, y aprende el sistema de manufactura y el sistema de gestión japonés. A los 6 años se cambia a la de la esquina, que es alemana, que a lo mejor produce hasta lo mismo que la japonesa, y aprende el sistema alemán de producción. Al cabo de 10 años, ese muchacho ya tuvo escuela práctica importantísima de la forma y de gestión americano, alemán, japonés, francés, en fin. Ese muchacho tiene una maestría mundial que no tiene un ingeniero, un técnico o un operario trabajando exclusivamente en Japón, en donde la mayoría de las empresas serán japonesas, y solamente tendrá la oportunidad de aprender el Toyota Production System, pero no podrá compararlo o tomar lo mejor de cada mundo como lo tenemos nosotros en un mismo parque industrial. Y eso es lo que nos da la fortaleza en México, esa diversidad y esa capacidad de poder aprender de los demás. Y también, en consecuencia, las mejores autopartes del mundo se producen en México, los mejores automóviles en calidad se producen en México. Recientemente, Fiat Chrysler, en esta semana, nombró a la planta de manufactura de automóviles de Toluca, de esta marca FCA. No fue Fiat Chrysler, fue J.D. Powers, como la planta de automanufactura mejor a nivel mundial. Pues estamos en el 5º lugar, produciendo el año pasado 98,000 millones de dólares. Este año, pues, un pronóstico pesimista sería de 57,000. Pero todo el mundo va a bajar, entonces yo creo que el 5º lugar, pues a lo mejor no lo vamos a perder. ¿Cuánto cómo estará la caída? Pues en un modo pesimista. Aquí están en las barras grises la producción mes a mes de autopartes el año pasado, en donde, como pueden ver, prácticamente producíamos 8,000 millones de dólares cada mes, y por ahorita pues estamos produciendo en el orden de 5,000. Entonces, esta caída pudiera llegar a ser hasta del 40%. Es una visión pesimista, como les digo, pero prefiero ser así a seguir teniendo malas noticias. Muy probablemente vaya a ser menor la caída con las últimas 2 semanas de experiencia que hemos tenido en esta. Aquí está
llegamos a 99,000, nos caímos a 57, regresaremos a 70 y seguramente para el 2023, 2024 estaremos retomando las cifras que traíamos antes de esta caída. ¿En dónde son las principales fábricas de autopartes en nuestro país? El estado con mayor producción en cuestión medido en dólares, en dinero, es Coahuila. Quiero hacerles ver que las autopartes, los motores y las transmisiones que producen las fábricas de automóviles, pues también se catalogan como autopartes, aunque lo produzca General Motors, es una autoparte. INEGI, que es la que nos proporciona estas cifras, pues los cataloga de esa manera. Y por eso Coahuila, además de que tiene una gran red de autopartistas, también tiene fábricas muy grandes e importantes de motores. Seguido de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, capital, son centros importantes de manufactura. También está la planta de motores de Ford. Nuevo León, que recientemente, pues hace un par de años, se inició con una fábrica de automóviles Kia. Sin embargo, Nuevo León desde un inicio siempre fue un alto fabricante de autopartes, mucho debido a la dedicación que tiene la gente de Nuevo León, hay que decirlo, y también a la excelente educación tecnológica que se imparte en las universidades de ese estado. Después Guanajuato, que no es secreto para nadie, y todas las demás. ¿Cuántos empleos se producen en la industria de manufactura automotriz? Pues cerca de 1 millón. 1 millón de empleos directos son los empleados hasta el año pasado, hasta el cierre de la pandemia. Y prácticamente por cada empleo que se incluye en la industria automotriz, pues se generan 9 en la industria de autopartes. Realmente la generación de empleo está en la industria de autopartes y hoy en día con todo el tema del cierre, de la pandemia, de los protocolos de sanidad, de los potenciales brotes y todo eso, pues como nosotros somos los que realmente más gente ocupamos, pues es el sector que más debe también preocuparse. De esos 99,000 millones de dólares, pues ¿a dónde fueron a parar? 80,000 millones fueron a la exportación directa, aquí no incluyo una empresa mexicana que le surta a General Motors y General Motors exporta el vehículo, esa autoparte se comercializó en México, por lo cual no está en esta contabilidad. Pero en forma directa, el 87% de todas las exportaciones fueron a Estados Unidos y Canadá. Por eso es tan importante lo que sucede hoy con la inauguración o el arranque del nuevo TEMEC. O del TEMEC, no es nuevo, no reemplaza ninguno, estrenando el TEMEC. Después, el siguiente mercado para nosotros es Brasil, siempre lo ha sido, aunque en muy menor escala. Pero quiero hacerles un comparativo de Brasil y que nos dé la relación de la importancia que tiene la industria de autopartes para el mercado brasileño. Hace 10 años que inició el comercio libre de automóviles y autopartes con Brasil, no fue hace como 12 años, nosotros exportábamos $100 por cada auto producido en Brasil. Hoy estamos exportando $400 por cada auto producido en Brasil. Es decir, hemos multiplicado por 4 nuestra presencia en la fabricación de automóviles en Brasil. Entonces, no es menor. Brasil ahorita está en un bache, lo dejaron muy golpeado las administraciones anteriores, pero seguramente se recuperará y estaremos exportando y siguiendo exportando a Brasil. Nuestros importadores o nuestras importaciones vienen principalmente de Estados Unidos por la conveniencia logística que tenemos y la gran capacidad tecnológica que tienen. Y bueno, China ya viene a reemplazar a Japón, Corea del Sur, la Alemania, que tenemos una alta importación, pero sí, es entendible porque tenemos armadoras japonesas, coreanas y alemanas. Pero no hay ni una sola armadora china en México. Y sin embargo estamos importando 8,000 millones de dólares de producto de China. Creo que ese es algo que
que seguramente cambiará y ya veremos el por qué. Bien, las autopartes en México, caray, aquí ya me equivoqué. Bien, ¿cuáles son los componentes que estamos exportando con mayor volumen? Pues pueden ver que el número uno, y por mucho, prácticamente más del 10%, arneses, luego asientos y sus partes, todas las estructuras de los asientos, así como los cubriasientos o las fundas, los trim covers de los asientos son producidos por empresas en México. Motores, cajas de cambio, partes troqueladas, ejes, mecanismos de freno, cinturones de seguridad, bolsas de aire, todo ese tipo de componentes se producen prácticamente el 100% en México. Es decir, el 100% de los automóviles que se producen en NAFTA, automóviles y tractocamiones, todos tienen arneses hechos en México, todos tienen fundas de asientos hechos en México, todos tienen sistemas de frenos hechos en México, bolsas de aire, cinturones de seguridad, todo hecho en México. Bien, hablemos del tema que hoy se inaugura. Tuve la suerte de participar 2 años y medio, hombro con hombro con el exsecretario Guajardo y su equipo de trabajo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo sinceramente no estaba muy preocupado y creo que los que estaban en esta rueda de negociaciones tampoco, porque definitivamente hay que ver cómo está formado el mundo automotriz, al menos, en cuestión de proveeduría. Está claro que para producir un vehículo en cualquier lado del mundo se necesitan autopartes producidas en países de bajo costo, es decir, autopartes que son intensivas en mano de obra. Japón y Corea, que son grandes productores, pues tienen a China, a Filipinas, a Vietnam, a Malasia, a Tailandia, todos esos países que de alguna manera le abastecen de autopartes de bajo costo. Europa, pues tiene a los países de Europa del Este, tiene a Turquía, a Túnez, a Marruecos, abasteciéndole de autopartes de bajo costo. Canadá y Estados Unidos tienen a México y no tienen para dónde irse. Centroamérica no da garantías políticas, el Caribe tampoco, y Sudamérica pues está ya a océano de distancia y prácticamente está más lejos Colombia que algunos países como Marruecos o como pudiera ser algunos países de Asia, ya más desarrollados desde el punto de vista automóvil. Entonces, tienen que acomodarse con nosotros, sí o sí, ya lo vimos en las gráficas iniciales, donde tenemos una posición geográfica muy conveniente. Entonces, cuando hablamos de países de bajo costo, ¿qué tan de bajo costo somos? Veamos. Este es un ejemplo que me hizo llegar alguna vez hace un par de años por México, al cual saludo aquí a Carlitos, que está presente. Una fábrica de manufactura automotriz de 700 empleados que tiene una mezcla de gente como la que ustedes observan, entre gerentes, administradores, ingenieros, operadores directos, indirectos. Tiene una mezcla de salarios diferentes y el promedio nos daba $3.7 por hora. Y no está mal, es un número bastante cercano a lo que se paga en la realidad. Ahora, comparado con los países de bajo costo de los que se abastecen las fábricas de Europa y de Asia, pues vemos que estamos a la mitad de la tabla. Hay países más caros que nosotros, sobre todo Europa del Este, República Checa, Polonia, Hungría, esos países ya se llenaron. China, que ha venido encareciéndose, Turquía y Marruecos, y luego están países por debajo de México, sobre todo en el sureste asiático. Entonces, como pueden ver, pues no somos los más económicos, pero estamos en un lugar, yo diría que adecuado. ¿Qué tanto de contenido tiene un vehículo en países de bajo costo? Estados Unidos es el que más provecho saca de traer autopartes de países de bajo costo, principalmente de México y de China. Alemania, Francia, Japón. Ahora bien, ¿por qué empezó todo esto? Si ustedes recuerdan cuando el presidente Trump inició su campaña,
él valoraba el éxito o el fracaso de un tratado de libre comercio en base a su balanza comercial. Si la balanza comercial de Estados Unidos con ese país era negativa, era un tratado de libre comercio nefasto. Y pues el primer lugar lo lleva China por mucho, pero el segundo era México. Y prefirió pelearse primero con México y después con China, y así fue el resultado. Y no está lejos, vean ustedes, porque pues China ya abrió sus canales de negociación y de pleito. Después está con Japón, que no lo ha terminado de cerrar, con Europa, y al rato se va a ir con los países del sureste asiático. Ya vienen aquí ustedes a Vietnam, a Malasia, a Tailandia. Como si juntan ustedes a todos esos países del sureste asiático o de Asia, como son Vietnam, Malasia, Tailandia, Indonesia, pues ya suman, y ya suman yo creo que más que lo que es México. Pero bien, entonces México está en el segundo lugar y empezamos el problema. Y dentro del problema de los 100,000 millones de dólares de déficit, pues resulta que México, la industria automotriz representaba el 85% del problema. Es decir, nosotros éramos el principal factor del déficit comercial de Estados Unidos. Entonces, estaba claro que no iba a poder cerrar la negociación sin tener algunos elementos que le pudieran dar confianza que esta balanza comercial de menos 80,000 pudiera reducirse de alguna manera. ¿Y cómo lo logró finalmente después de 2 años? Actualmente, bueno, hasta el día de ayer, los vehículos producidos en México tenían una regla que cumplir, que era tener un contenido regional del 62,5. Y además de tener que tener ese 62,5, hay que ser conscientes que tenían una serie de oportunidades adicionales para incluir algunos materiales que los pudieran comprar en el extranjero, digamos que fuera de NAFTA, pero que los pudieran contabilizar como regionales. Y era una famosa lista que se llamaba la lista de rastreo. Entonces, digamos que eran materiales o materias primas que hace 25 años sabíamos que no había en la región de NAFTA, y dijeron, bueno, pues si no la hay, pues que esa cuente como que es de NAFTA. Hoy en día esa lista de rastreo desaparece y además se incluyen 4 reglas para los automóviles. Alcanzar un contenido regional del 75%, 70% de contenido de acero y aluminio de la región, 40% de los componentes ingeniería y otros detalles que ya lo veremos, en región de $16 por hora, y la incorporación de todos los core parts, es decir, las principales componentes del automóvil o del tractocamión tienen que ser producidos en la región de NAFTA. Aquí vemos cómo está esquemáticamente esta división, en donde prácticamente a las autopartes nos dividieron en 3. Los core parts, motores, transmisiones, ejes, sistema de dirección, sistema de suspensión, carrocerías, chasis y baterías de litio. Esas partes o componentes deben de tener un 75% de contenido norteamericano. Pero además, algunos componentes de los core parts, que se llaman key parts, están obligatoriamente que ser producidos en NAFTA también para que la core part pueda calificar. Por ejemplo, en un motor, pues lo que es el block, la cabeza, el cigüeñal, el árbol de levas, los pistones, las bielas, los principales componentes de costo de un motor tienen que ser producidos también en el área de NAFTA. Y todas ellas tienen que alcanzar un 75%. He de recordarles que hoy en día o el día de ayer, las autopartes para ser consideradas NAFTA tenían que tener un 60% de contenido NAFTA. Pero también nos ayudaba aquella famosa lista de rastreo que hoy ya no tenemos. Y luego, el acero y el aluminio
el 70% de las compras de la armadora tiene que ser en NAFTA. Es decir, el total de la compra de la armadora. Pudiera ser que el otro 30% que tiene la flexibilidad de comprarlo en cualquier otra parte del mundo y lo puede hacer en Corea, por ejemplo, de POSCO, y poder determinar que todo el acero de un automóvil en particular sea con acero coreano y el resto lo compren en Norteamérica. O sea, no tiene que ser, esta calificación no es hacia el automóvil, es hacia la empresa armadora. Los core parts que ya vimos son los 7 y luego el índice salarial. Ha creado muchísima confusión desde un inicio. Les he de comentar un poquito de historia de dónde salió este valor de índice salarial, o este contenido de índice salarial. En un origen, Estados Unidos nos puso sobre la mesa que los autos fabricados en NAFTA tenían que tener un 50% de contenido de Estados Unidos. Bueno, esto rompe con todas las reglas de un tratado de libre comercio. Obviamente Canadá y México estuvimos en contra. Posteriormente, pues inventan o crean este índice salarial. Sacaron un promedio aritmético, así tal cual se los dijo, entre el índice, el salario que hay en Canadá, en Estados Unidos y en México, y lo dividimos entre 3, y lo que dé, ese es el valor. Entonces, salió 16. Y bien, aquí lo que sucede es de que este 40% está contenido o se puede comprobar con materiales y mano de obra. Obviamente los automóviles hechos en Estados Unidos y Canadá, este índice salarial lo superan muy fácilmente. Esto realmente es un cuello de botella o un obstáculo para los automóviles y tractocamiones hechos en México y que se van a ir a Estados Unidos o Canadá. Esa es la pura realidad. Sin embargo, tuvimos oportunidad de suavizar este contenido de alto salario para que las armadoras en México no tuvieran que decidir mejor por un producto hecho en Estados Unidos que hecho en México, a través de poder incorporar todas las autopartes y materia prima que nosotros los autopartistas de primer nivel importamos de Estados Unidos y Canadá y que son mayores a $16, pudiera la armadora en México tomar provecho de ese valor y agregarlo a su índice salarial. Es decir, un juego de asientos que valen $1,000 y que un productor mexicano se lo vende a General Motors, por poner un ejemplo, pero ese productor de asientos tuvo que importar tela de Estados Unidos por $150. Si General Motors necesita para alcanzar ese 40% de los $150 de tela que utilizó el fabricante mexicano, lo puede hacer, porque en realidad es material que está en el automóvil y que fue fabricado en Estados Unidos en una región mayor a $16 por. Entonces, con esto yo creo que los autopartistas van a poder apoyar muchísimo, porque ya vimos en una tabla anterior que la mayoría de las importaciones de los fabricantes de autopartes viene de Estados Unidos. El acero, el aluminio, las resinas plásticas, la tela, el cuero, muchísimo viene de allá. Entonces, no creo que este índice salarial vaya a ser un tema para los fabricantes de automóviles. Yo creo que el mayor tema va a ser el número 3, que son los core parts, en donde todos los fabricantes van a tener que tener un contenido de core parts completo. Y obviamente las fábricas americanas, Fiat, Chrysler, Ford y General Motors, pues la mayoría de sus motores, y no es que todo, motores y transmisiones, ejes y todo lo demás lo hacen en Norteamérica. Sin embargo, algunas armadoras europeas o japonesas, coreanas, importan el motor o importan la transmisión y ahí es en donde se van a ver en problemas. Ahora bien, como todo en este mundo, ¿qué pasa si no cumples con eso? ¿Cuánto me vas a castigar? ¿Con cuánto impuesto voy a pagar? Pues en vehículos ligeros y tractocamiones, pues va a ser 2.5%. La verdad que
el castigo por no hacer toda esta estructura administrativa y de costos y de resourcing es bastante baja. 2.5% no espanta a nadie. Ya sabemos cómo trabajan las armadoras. Yo trabajé en 3 de ellas. Pues ese 2.5 lo vamos a dividir entre 3, muchachos. El 1% le toca a los proveedores, así es que reducción del 1%. El otro 1% le toca al mercado, así es que incremento del precio del vehículo en un 1%, y el 0.5 lo absorbemos de productividad dentro de la marca. Y ya, no hay ningún problema. Sin embargo, las pick-ups y los camiones rabones, que les llamamos en México, pagarían un 25%. Ahí sí que hay una dificultad porque el 25% sí te saca del mercado. Y por último, las autopartes, si no calificamos, pues entraría la mercancía a Estados Unidos a través de los aranceles que se imponen a ese país y entraríamos con la regla o con la tabla de nación más favorecida. Y les puedo decir que la tercera parte de todo el valor de autopartes que se exporta a Estados Unidos entra con 0% de arancel. Y de ahí diferentes categorías hasta un 6%. 6% es bastante significativo, definitivamente. Es el caso de los arneses. Los arneses pagan 5%, las cerraduras de las puertas pagan el 6%, pero en promedio, el promedio ponderado en base a valor está sobre un 2.2. Creo que tampoco es un tema de que si no tuviéramos TEMEC nos íbamos a morir. Ahora, ¿cómo está el contenido regional realmente de los automóviles producidos en México? Bueno, esta es una información que saqué de por aquí y por allá porque es una información que definitivamente las fábricas de automóviles pues la mantienen bastante velada. Pero como comenté, las americanas pues tienen sus vehículos bastante bien concentrados en proveeduría de Norteamérica. Las europeas pues andan fallando y las asiáticas todavía mejor, cercano, digamos, a lo que se va a requerir. ¿Qué sucede aquí? Está claro que ni BMW, ni Mazda, ni Honda, ni Toyota van a aceptar empezar a pagar un impuesto a partir del día de hoy. Entonces, se negoció durante el Tratado de Libre Comercio unas alternativas, digamos que unas excepciones para que las marcas de automóviles se pudieran ajustar a esas excepciones, presentando el vehículo en particular que tiene excepción y cómo y cuál es el plan de acción para que ese automóvil o su sucesor pueda alcanzar los contenidos regionales indicados. Entonces, vamos a pensar que una fábrica de autos nuevos en México, que se acaba de instalar y que acaba de arrancar hace un año, hace 2 años, pues obviamente todo el sourcing, toda la proveeduría de ese vehículo ya está determinada y no puede cambiar más que en pequeñas cantidades. Por lo cual, ese vehículo va a seguir siendo producido de la manera con los proveedores que hoy están designados y el autorreemplazo es el que va a tener que alcanzar de alguna manera los niveles necesarios de contenido regional. Entonces, no esperemos que BMW, por ejemplo, en San Luis Potosí, que inició hace poco su manufactura, empiece como loco a querer cambiar componentes importados. BMW, igual que otras marcas, en vehículos en particular, tendrán un tratamiento de excepción para poder alcanzar. Esto es entendible porque la manufactura de un vehículo no se puede cambiar en forma rápida y los componentes cambian de origen, de punto de manufactura, solamente en un caso muy excepcional. Entonces, los resultados de los nuevos valores de contenido regional que van a requerir las armadoras van a ser un beneficio para los autopartistas de la región en un mediano plazo. No es a partir del día de hoy.
Ahora, los proveedores mexicanos, Tier 1, también necesitan de incrementar su contenido regional. Y vean esta tabla, este cuadrito me encanta. En un país desarrollado como Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea, se tiene un triángulo de la cadena de suministro, donde el OEM son la punta, después están todos los Tier 1 importantes de ese vehículo, y luego los procesos de manufactura, estampado, inyección, troquelado, etc. Y luego los proveedores de materias primas, de acero, de aluminio, de pintura, en fin, todo esto es una cadena. En México, en lugar de tener un triángulo, tenemos un rombo. Tenemos todos los OEMs prácticamente del mundo en México. Como ya dije, Tier 1 tenemos 600 y muchos de ellos alternativos del mismo commodity. Pero cuando nos vamos al nivel de qué proveedores hay para esos Tier 1, ahí es en donde tenemos un área de oportunidad. Hay muchísima importación por parte de los Tier 1 a sus Tier 2. Y ahí, pues, hay dos formas de convertir este rombo en un triángulo. A través de inversión extranjera directa, es decir, que Robert Bosch hable con su proveedor de membranas de hule de Alemania o de Polonia y le diga, oye, estoy haciendo 4 millones de servofrenos en México y estoy importando las membranas de tu planta de Polonia. Ahora voy a tener que incrementar mi contenido regional de los servofrenos de 60 que tengo hoy a 75. Así es que las membranas de hule del servofreno me los vas a tener que producir en México. Así es que te invito a que te vayas a México para que desde ahí me las produzcas. Y entonces incrementamos el Tier 2 a través de la inversión extranjera. Y el otro es la vinculación de proveedores. Pues resulta que el fabricante que hace las membranas para un competidor de Bosch, que pudiera ser TRW o pudiera ser Continental, pues ya está en México, ahí en San Luis Potosí, y ahí las produce. Y entonces a lo mejor Bosch lo que tiene que hacer es buscar a ese proveedor y empezarle a comprar a él. Y será una transición mucho más rápida. Pero en este caso de vinculación de proveedores es en donde mi amigo René Mendoza y el CAPIM hacen una extraordinaria gestión a través de los B2Bs. El presentarnos unos con otros para que este rombo se convierta en triángulo a través de la vinculación de proveedores. Y desde este momento y desde este punto le quiero agradecer a René Mendoza por lo que hace en la industria en este particular aspecto. Aquí está CAPIM. Estas manitas son las de René Mendoza, que realmente tiene un producto excepcional. Y próximamente vamos a lanzar conjuntamente CAPIM y nosotros un catálogo muy específico y muy especializado para la industria automotriz. Esto va a ser en las próximas 2 semanas, tendremos la primicia. Ahora bien, hay otro aspecto, la manufactura en México, vimos la manufactura de autopartes, de automóviles, de tractocamiones. Sin embargo, hay otro punto que México sigue creciendo y que ahora con el tema del valor de contenido regional, valor de laboral, este tema también va a ser algo importante. Los centros de ingeniería. Fíjense aquí, nada más hay contabilizados 26 centros de ingeniería en México que emplean cerca de 16,000 ingenieros. Tenemos ejemplos extraordinarios. Ford Motor Company tiene cerca de 2,000 ingenieros trabajando en México. Ayer simplemente estuve hablando con nuestro amigo Marcos Pérez, que es el director de todo el Centro de Ingeniería de Ford en México. Y me decía que uno de sus cuellos de botella para poder seguir creciendo los centros de ingeniería de México era el espacio físico. Y estaban construyendo un nuevo edificio para albergar a todos los ingenieros y a todo el centro técnico. Ahorita con lo de la pandemia, pues muchos ingenieros, la mayoría, si no es que todos, se tuvieron que ir a sus casas a trabajar. Y entonces ahora lo que le sobra a mi amigo Marcos es espacio. Dice, esto va a cambiar. Seguramente vamos a regresar a trabajar, pero no todos. Y entonces el cuello de botella que yo tenía, que era espacio físico para seguir creciendo, pues resulta que ya no es un problema. Así es que voy a poder seguir creciendo. Entonces, como dije, de estas crisis siempre hay algunas oportunidades que nacen. Ahora, riesgos y acciones ante el COVID. Vamos a hablar
hablar ahora de nuestra realidad. ¿En dónde estamos parados? Vean, esta es una gráfica, un esquema que tomé prestado de mis amigos de Roland Berger, en donde ellos planteaban al inicio de la contingencia, o unos 4 semanas, 5 semanas después, pues las diferentes acciones que pudieran tener el mercado. O podíamos regresar en una forma de V muy pronunciada, o una condición demasiado fatídica, o que fuera de muy corta duración. Y después una condición en L, que es lo que seguramente vamos a tener, o una condición de U. ¿Y cuáles prevalecerán? Pues seguramente o la L o la U, las otras ya están definitivamente expulsadas de la probabilidad. ¿Y qué nos dice si caemos en una L? Pues que el mercado caería entre 35 y 40%, mientras que si es una U, caería entre el 15 y el 20. Entonces, es el modo, digamos, que la visión pesimista, si es una L, es decir, caemos y nos llevamos varios años en el fondo, o caemos y llevamos un par de años, dos años, y volvemos a levantar. En Europa, pues una caída del 36 y del 25, y finalmente China, pues es el que menos cae, pero no deja de caer. Entonces, creemos que estamos en el sector de la U. Sin embargo, aquí todavía queda viva la L por lo siguiente, el rebote. El rebote nos puede caer verdaderamente en la posición de pasar del cuarto cuadrante de abajo a la derecha, de caer un 20%, que es lo que pudiera suceder, a irnos a la L, y entonces sí que sea una recesión verdaderamente pronunciada. Perdón. ¿Qué tan pronunciada y qué afecta a la industria automotriz? Aquí estos amigos nos ponen una serie de recesiones en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos, que recesiones previas han indicado que cuando cae, por ejemplo, en el 2008, la gran crisis financiera que cayó un 5.1%, la industria automotriz cayó 44%. Y los meses que se tomaron en reactivar prácticamente fueron doble. Entonces, dependiendo del tipo de crisis que es la afectación que hay en la industria automotriz. Yo creo que la industria automotriz no va a estar tan afectada como se pudiera predecir de llegar a niveles de 40%. Bueno, esta ya lo conocemos, tenemos un desfase con Estados Unidos de 4 o 5 semanas. Estados Unidos ya está ahorita al 100% de manufactura, ya viene su pandemia hacia abajo aparentemente, y nosotros aparentemente no hemos llegado ni al pico, y tenemos que abrir nuestra manufactura, porque no, Estados Unidos ya vimos, no puede producir un automóvil sin autopartes hechas en México. Y ahorita estamos generando un cuello de botella en el estado de Chihuahua, porque Chihuahua implantó un modo de operación en base a los semáforos, y hoy en día el semáforo naranja que tiene Chihuahua nos permite abrir nuestras fábricas solamente al 50% de capacidad. Es este desfase, y pues Estados Unidos nos grita y nos reclama producción al 100%. ¿Cuál es la oportunidad de crecimiento que tenemos hoy en día para nuestra industria? Como dije, siempre en las crisis hay oportunidades. Nosotros, la industria automotriz y la industria de autopartes, en particular en México, creció exponencialmente después de las crisis. ¿Y por qué son estas situaciones? Uno es el incremento del contenido regional de automotores y autopartes en la región de Norteamérica. Lo que vimos, el nuevo BCR que tienen las armadoras y los diferentes obligaciones que tienen, pues van a hacer que las empresas de fuera de Estados Unidos, Canadá y México, como son las alemanas principalmente, y las europeas, las asiáticas, Japón y Corea, pues tendrán que buscar proveedores o traerse a sus proveedores a la región de Norteamérica. No precisamente México, pero seguramente pues un buen porcentaje
de todas esas empresas que tendrán que migrar para abastecer a Estados Unidos, pues caerán en México. ¿Cuándo se va a dar esto? No es inmediato, ya lo hice saber. Las reglas de excepción ayudan a las armadoras a no hacer locuras, porque sería una locura empezar a fabricar un automóvil con una autoparte de crítica de seguridad que no haya tenido todos los protocolos de aprobación, como son una bolsa de aire, un cinturón, unos frenos. Bueno, hay una infinidad de puntos críticos en un automóvil que simplemente para darle contenido regional lo cambiaran sin tener el protocolo de aprobación. Eso sería una locura que nadie va a hacer. Entonces, seamos pacientes con esta primera oportunidad que hay de contenido regional. Luego, otro tema que sigue siendo el número uno es el incremento de regionalismo y nacionalismos comerciales a través del mundo. Y obviamente un incremento en aranceles de entrada a Estados Unidos. Estados Unidos sigue su guerra contra China, no la va a terminar. Dependerá mucho, este punto número 2, de las elecciones de Estados Unidos. Si el señor Trump se reelige, esto va a ser su vitamina para seguir siendo considerado un gran presidente en Estados Unidos. Pero si hay un cambio en la presidencia, probablemente este regionalismo y nacionalismo cambie o persista, no lo sabemos. Pero definitivamente hoy en día la oportunidad para que México abastezca componentes que hoy en día se fabrican en China para el mercado norteamericano es muy grande. Les puedo comentar que un gran distribuidor de refacciones para automóvil en toda la región de Norteamérica, que es AutoZone, ustedes los conocen, con más de 500 puntos de venta en México, más de 5,000 en Estados Unidos. Me dijeron, oye, Oscar, tenemos un grave problema porque una gran parte de las autopartes que nosotros vendemos las fabricamos en China. Y con un arancel del 10% lo podemos solventar, pero si los aranceles suben al 25% va a ser algo verdaderamente imposible. Necesitamos desarrollar proveedores que sustituyan a estos actuales fabricantes de China en México para poder seguir siendo competitivos y tener el abastecimiento. Pues qué gran oportunidad, ¿no? Qué gran oportunidad para las fábricas de autopartes de refacción. Y luego, siempre ocurre que cuando hay una recesión, una baja de producción, las fábricas de automóviles llegan con sus proveedores y les dicen, pues voy a tener que participes en una reducción de costo. En los próximos 2 años tienes que alcanzar una reducción del 7%, del 6%, del 5%. Y empezamos desde ahorita y prácticamente les empiezan a vender los proyectos de futuro a través de una reducción de costo del proyecto del presente. Ahora, los autopartistas, al verse obligados a dar una reducción de costo importante para sus clientes, necesitan buscar de qué manera pueden afectar en menor grado el margen de utilidad para esas partes. Y después de esas imposiciones de las marcas, pues se generan una gran demanda de transferencia de empresas de Estados Unidos a México. Así ha pasado en el pasado y no dudo que vuelva a suceder una vez que las armadoras retomen su capacidad productiva. Entonces, hoy en día, para poder cristalizar esas oportunidades que tenemos en México, pues tenemos que tener una competitividad país. Ya no México es el jardín de rosas, el Rose Garden, como cantaba nuestro amigo John Lennon. No lo es, definitivamente, eso lo sabemos. Y las empresas que vengan de China, de Alemania, de Corea, a producir en NAFTA, pues tendrán que tener y evaluar a México como una alternativa. Nuestro gran competidor en NAFTA, lo sabemos, es el sur de Estados Unidos. ¿Y qué estarán buscando esas empresas en México? Energéticos, paz laboral, incentivos fiscales a la inversión y seguridad. Caramba, estamos bastante lejos de poder ser competitivos si ponemos estas 4 piezas en la mesa. Energéticos, la energía eléctrica y gas en México cuesta el doble que el sur de Estados Unidos. Paz laboral, la hemos tenido por los últimos 25 años
hasta que sucedió lo de Tamaulipas. Otro Tamaulipas no podemos tener en este país en el futuro. La paz laboral es una condición única que no puede dejarse de tener para un país de manufactura. Es un compromiso de ambos lados, del sector sindical y del sector patronal, definitivamente. Hay nuevos esquemas y una nueva ley federal de trabajo que los patrones y los sindicatos deben de cumplir. Y creo que ahí es el eslabón que yo veo ahorita en el inicio del TEMEC más débil que tenemos en todo el proceso. Los contenidos regionales, el acero, el aluminio, todo eso de la industria automotriz, es un tema que es nuestro, es de nuestra industria y sabremos cómo lo manejamos. No le veo problema, está en nuestras manos y lo hemos hecho en el pasado, siempre. Sin embargo, el capítulo laboral es algo que ya se nos olvidó hacer. Desde hace 25 años no tenemos problemas laborales y ahora se nos viene una nueva forma de trabajar. Y ahí es en donde creo que tenemos una tarea pendiente. Incentivos fiscales a la inversión. Estados Unidos es el país que más incentivos da a la inversión extranjera en este momento. La depreciación acelerada y una serie de cosas. México, cero, cero, cero. Y seguridad, pues no quiero hablar de ello. Promoción en el extranjero. No tenemos una oficina de promoción y difusión en México como lo fue ProMéxico en su tiempo. Por lo tanto, yo creo que se tiene que hacer una oficina de promoción privada. Ya lo estamos trabajando con los parques industriales, que son los principales afectados para bien o para mal de una buena promoción o una mala promoción de México en el extranjero. Y definitivamente los estados de la República altamente competitivos en el sector de manufactura y automotriz, pues tendrán que tener una voz en todo esto. Y por último, ya que están aquí, ya que están en México, resulta que el nivel técnico y profesional de las carreras que necesitamos para nuestra industria, pues están muy por debajo de sus países de origen. Llega una empresa alemana, llega una empresa china, llega una empresa japonesa, y pues resulta que el ingeniero, pues que era mecatrónico, pues no era tan mecatrónico, ¿verdad? Y hay que entrenarlo. Entonces, yo creo que es una tarea inmediata que tenemos que ejercer, de llevar la currícula de las universidades y los centros técnicos como CONALEP a una altura que México se merece. Este es el final y quedo abierto, René, a las preguntas y respuestas. Tenemos que hablar también sobre la responsabilidad del retorno a la manufactura en forma responsable. Perdón por la cacofonía. Nos ha costado muchísimo trabajo convencer al gobierno de retornar y hemos trabajado con el Seguro Social en protocolos para cuidar la salud de nuestros empleados, el no contagio, pero es responsabilidad de cada fábrica y no sabemos hasta dónde va a llegar. Lo único sí que sabemos es de que si volvemos a caer en una curva ascendente y empezamos a tener contagios masivos en las fábricas, nos van a volver a cerrar y yo no veo manera de cómo nos puedan forzar a abrir cuando el contagio lo hemos provocado nosotros. Por lo tanto, a todos los empresarios, a todos los responsables de sus fábricas aquí en México, por favor, tengamos conciencia, seamos muy estrictos en no emblandecer los protocolos de sanidad de nuestras fábricas. En este momento, una de las acciones que están previstas son el tema de las pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas no son en este momento obligatorias. Se acaban de implementar obligatorias en un 5% a las empresas mayores de 30 agentes en la Ciudad de México y veamos qué pueda suceder. Les quiero compartir que es muy importante hacer las pruebas si es que es lo que ustedes conducen, pero más importante es hacerlas con productos que sepamos de su origen y de su buena procedencia. Porque en esto de las pruebas COVID puede haber también, no me atrevo a asegurarlo, pero puede haber mucha piratería
porque hay una inmensidad de dinero que pudieran ganar si ustedes compran productos no aprobados por COFEPRIS, pero a lo mejor creen que están aprobados, el producto es bueno y resulta que no es el adecuado o el formal. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con todos sus protocolos de sanidad. René, quedo a las órdenes de las preguntas. Si me ayudas con quitándome la autoridad de la presentación y pones el de las preguntas. Ahí se me hace que nada más tú, Oscar, le pones ahí dejar de compartir y ya te puedo poner yo la información A ver. claro, ahí donde dice share screen, ahí nada más dejar de compartir y ya puedo yo. Por lo pronto estamos recibiendo ya preguntas. Voy a pedir por favor que lo hagan a través del chat y ahorita vamos a pasar a la contestación de ellas. Ahí abajito está, dice share screen. Lo vas a tener en verde. Nada más pones ahí dejar de compartir. O si no, va a estar arribita, donde dice arribita de tu pantalla de Zoom. Sí, ya lo vi, pero no encuentro dónde dice. A ver, espérame. A ver, déjame ver si arribita también te puede ayudar. Bueno, vamos a empezar si quieres con las preguntas. Sí, por favor. Déjame ver aquí si te lo podemos hacer nosotros para meter la otra presentación. Ok, la primera pregunta, esa nos la mandó por... ¿Ya? Listo. Ok, gracias. Déjame compartir yo, porque creo que es información importante. Nosotros a través ya están viendo la pantalla, ¿verdad, Oscar? Sí. Nosotros a través también de la cadena de proveedores de la industria en México empezamos a recibir mucha información y desgraciadamente, como bien comentó Oscar, nos topamos con que se dieron muchos fraudes, inclusive con el manejo de este tipo de instrumentos y de herramientas para el regreso al trabajo seguro. Entonces aquí tienen ustedes información sobre dos pruebas rápidas que tiene acceso a la INA y que ambas tienen un certificado oficial de la Autoridad de Salud aquí en México. Pero bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. Francisco Carrasco, Oscar, nos pregunta si es correcto pensar que con la entrada del TEMEC y el contenido regional que sube del 70 al 75% y las multas de no cumplimiento van a subir también, y de ser así, se van a abrir muchas oportunidades contra nuestros competidores asiáticos y por ende se fabricarán nuevas partes en México y más ventas. Bueno, mira, en primer lugar, no son multas. Multas es algo que se te impone por romper la ley. Lo que se impone cuando no alcanzas contenidos regionales o para entrar a un país son aranceles, no multas, aranceles. El contenido regional no sube de 70 a 75, va a subir en el tema de autopartes de 60 a 65, según el grupo, a 70 o a 75. Ahora bien, como lo dije claro, definitivamente es una oportunidad, hablando de fabricación de automóviles, el tener que ellos decidan la compra en Norteamérica versus Asia o versus Alemania, pero es un proceso que no va a ser inmediato, es un proceso que principalmente los departamentos de compras y de ingeniería estarán buscando esas alternativas de manufactura para los automóviles nuevos que vayan a entrar al mercado. Los automóviles que están hoy rodando y que se están fabricando hoy en día en las fábricas de México, principalmente, no van a sufrir ningún cambio de proveeduría. Se están alineando estas marcas y estas líneas de producción hacia la autorización de excepción para no verse afectado con el arancel y poder seguir produciendo. Esa lista de excepción es exclusiva para los automóviles y tractocamiones. Las autopartes que exporten directamente sí van a tener que cumplir con el contenido regional,
no hay excepción. Y tendrán que cumplir con la nueva, pero el incremento es paulatino a través de 3, 4 años. No le veo yo, la aritmética que se tiene que seguir para hacer el cálculo es exactamente la misma que se tenía anteriormente, y lo único que es el resultado tiene que ser un poco mayor. Entonces, no es, creo que, un tema que sí vamos a tener oportunidades, pero no van a ser en el corto plazo. Serán en el mediano plazo cuando las fábricas de automóviles cambien sus modelos. Perfecto, José, muchas gracias. Ahorita tomabas el caso en específico de Auroson, que está buscando empresas en México que manufacturen esas partes que actualmente hacen en Asia. Nada más como un brevario cultural, Auroson está participando como una de las 65 empresas compradoras que tenemos en el encuentro virtual No Touching. Entonces, quien no esté dado de alta, por favor, regístrense directamente en la página o pidan los informes. Y aprovecho antes de pasar rápido a la siguiente pregunta, saludar a nuestros buenos amigos de las SEDECOS de Querétaro, a Debbie, a Débora Alcocer que nos acompaña, de San Luis Potosí, a Jorge Viramontes, y de Jalisco a Sergio Ríos. Mandamos un abrazo, gracias por acompañarnos. Igualmente está Paul Mesa, que va a ser el expositor del próximo viernes. Y un saludo también al presidente del clúster de TI de Querétaro, Jorge Huitrón, que nos acompaña. La siguiente pregunta es de Marta Soto. Nos pregunta, ¿en qué medida las universidades pueden aprovechar las oportunidades que plantea el TEMEC? Es de la Universidad Politécnica de Querétaro. Mira, el tema que es un tema enfocado muy al aspecto comercial, a que haya intercambio de mercancías y servicios entre los países que participan en el tratado. Y en un aspecto comercial de una universidad, pues realmente no lo veo así tan directo, ¿verdad? No hay un capítulo de tecnología o de educación en el Tratado de Libre Comercio. Qué pena porque pues, de ahí se basa todo, pero no lo hay. Entonces, las universidades yo creo que continúan con su labor de apoyo a la industria de manufactura, generando grandes y buenos ingenieros y técnicos para nosotros. Pero no lo visualizo al no haber un intercambio realmente de producto, de valor entre los diferentes países desde el tema de educativo. Perfecto. Nos pregunta Marta Aguilar que se tiene alguna fecha estimada que Chihuahua pueda permitir la manufactura arriba del 50%. Híjole, ahí René está más cerca que yo. El nivel para pasar arriba del 50 es que Chihuahua pase a semáforo amarillo en lugar de naranja. Eso nos daría la oportunidad de subir del 50 al 80% de producción, que ya es muy cercano al 100, esa es la realidad. Pero el pasar de naranja a amarillo en Chihuahua, especialmente en la región de Ciudad Juárez, está, digamos que distante. Yo creo que será en 3 semanas probablemente, siguiendo firme todavía con el protocolo de quedarse en casa. Chihuahua, pues normalmente entra una semana antes que Ciudad Juárez, entonces a lo mejor en 2 semanas. Hemos estado trabajando con el estado de Chihuahua, con SEDECO de Chihuahua y el gobernador directamente, para que cuando Ciudad Juárez se quedó en el 25%, nos ayudaron con algunas empresas, cuello de botella para algunas fábricas en Estados Unidos, a que dieran el brinco a 50%. Ahorita estamos evaluando si vamos a necesitar que algunas fábricas del estado de Chihuahua en general, pues brinquen al 80% como excepción para poder soportar la manufactura principalmente de Estados Unidos. Entonces, una fecha próxima no creo que la haya.
y tendremos que trabajar en forma quirúrgica con las empresas que las OEMs y nosotros hemos estado trabajando para saber cuáles son las que se necesitan y no dictar una condición general de decir, bueno, que ya subimos al 80 la industria de autopartes. No. La vez pasada fue, estas 25 fábricas pueden subir de 25 a 50 y fueron esas 25 nada más que estaban generando problemas. Ahorita estoy trabajando con las principales armadoras en Estados Unidos para recabar la información de cuáles son las fábricas que se están quedando cortas. Perfecto. José Flores nos pregunta si está definido el tiempo en que las OEMs alemanas y asiáticas tendrán que cumplir con las nuevas reglas del tratado. Bueno, tienen que cumplir con las nuevas reglas del tratado a partir de hoy. Los automóviles que están produciendo. Sin embargo, ellos están en la espérame un segundo. Bueno. Me adelanto contestando unas preguntas. 12:30. Sí, estoy terminando con René. Margarita Hernández. Oportunidad, gracias. Y otra reunión. A ver, ellos tienen que cumplir, las alemanas y las japonesas y todo. Ahora, también tienen el derecho de decir, estos automóviles en particular me voy a llevar 2 años, 3 años, 4 años, y esa solicitud tendrá que ser aprobada. Obviamente, ellos tienen que presentar el documento o la solicitud apoyada de un plan de integración NAFTA para el vehículo que esté produciendo o que sea el reemplazo. Normalmente será el reemplazo. Pero tienen que cumplir ya y tendrán que, si no lo hacen, tendrán que presentar su solicitud de excepción y si no es aprobada la solicitud de excepción, pues tendrán que pagar 2.5% de impuesto o de tarifa arancelaria para poder exportar el vehículo. Perfecto. ¿Hay tiempo de una pregunta más, Oscar? Sí, claro. Ok, nos preguntan, dice, ¿tienen un estimado de cuántas empresas de la industria automotriz presentaron solicitudes para acceder al régimen de transición alternativo y cuántas de estas solicitudes fueron aprobadas? Nos lo hace Mauricio Pineda Castro. Mauricio, esa es una información, los únicos que pueden presentar esto para los cuales fue creado son las fábricas de automóviles y tractocamiones. Entonces, ellos son los que presentarán o presentan su régimen de excepción. Repito, francamente creo que puedan ser todas las que no cumplen, porque si no cumples y te dicen, ok, te doy chances si haces esto, pues, obviamente lo van a hacer. ¿Cuáles son aprobadas y cuáles no? Esa es una información que no tengo porque todavía no ocurre en muchos casos. Pero yo creo que todas las fábricas, sobre todo las fábricas nuevas que están manufacturando en México por primera vez, tienen un gap muy alto para poder cubrir. Quiero pensar, por ejemplo, es que hay algo que no comenté, René, es en el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que estaba vigente hasta el día de ayer, existe una excepción en el que los fabricantes de automóviles, cuando se trata de un greenfield, es decir, una fábrica nueva, tienen la oportunidad de iniciar su primer vehículo con 50% de contenido regional. Es decir, en lugar del 62,5%, solo con el 50%. Y ya al cabo de 5 años tienen que incrementarlo a 62,5%. Ahora, las fábricas que se pusieron recientemente en México, como es BMW, como es Audi, como es Toyota, esos instalaron sus fábricas con esa previsión del 50%, porque era lo que estaba autorizado en el contrato. Y ahorita tienen que saltar del 50 al 75, pues está como que medio difícil. Entonces, definitivamente, ¿cuáles? Seguramente las fábricas que están produciendo su primer vehículo en México, en el Greenfield que crearon. Esas definitivamente estarán haciendo esa carta de excepción. Los que ya es el segundo o el tercer vehículo, seguramente ya
pasaron al 62,5 y seguramente mayor, sabiendo que ya venía una condición de incremento. Por ejemplo, Mazda está produciendo un automóvil que lo lanzó hace un año o menos de un año, pues ya sabía que venía toda esta solicitud de incremento, ya era su segundo vehículo, ya tenía que hacerlo a 62,5, pero ya había empezado la renegociación del Tratado de Libre Comercio, entonces ya sabía que iba a tener que ir por más del 62,5, o ya podía preverlo. Entonces seguramente las fábricas que ya están produciendo su segundo vehículo ya lo tienen previsto y a lo mejor todavía no lo alcanzan, pero su periodo de tiempo podrá ser más corto. Perfecto. Una más porque eso me parece interesante. No vamos a alcanzar a contestar todas, pero se las vamos a contestar por correo electrónico. Dice, buen día, si mi materia prima es de importación, pero el proceso de transformación se hace en México, ¿se puede considerar hecho en México con insumos de importación? Vamos a ver, sí. Bueno, primero si la materia prima es importación de Estados Unidos o Canadá, pues no te preocupes porque entonces tienes un contenido regional del 100%. Acordémonos que el contenido no es mexicano, es regional. Estados Unidos, Canadá, México. Pero si tu materia prima la estás trayendo de Alemania o de Japón o de Corea o de China, ahí puedes aplicar lo que se llama salto arancelario. Es decir, tú importas con un arancel, con un número de arancel, una materia prima que puede ser, por ejemplo, aluminio, y lo transformas y exportas rines de aluminio, ya el RIN es otro arancel, otra fracción arancelaria, por lo cual la materia prima sufrió una transformación y entonces puedes aplicar la regla del salto arancelario. Entonces, sí es factible, dependiendo del producto final y si existe realmente ese salto arancelario. Yo te invitaría a que nos contactes en la INA. Ahí te podemos dar específicamente una orientación sobre tu fracción arancelaria, tu producto final y tu exportación, y te podemos orientar en cómo justificar y cuál es tu nuevo contenido regional. Perfecto. ¿Tienes oportunidad de una más, Oscar? Déjame checar con mi oficina. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Es que, ¿sabes qué pasó? Yo vi 10 de la mañana, pero era 10 de la mañana de la capital del mundo, de Ciudad Juárez. Por supuesto, la mejor frontera de México. 11 de la mañana de la capital de México, que es Ciudad de México. Entonces. Perfecto. Mira, vamos a contestar las preguntas por correo electrónico. Rápidamente comentarlos. Hemos recibido varios mensajes de cómo se llama el nuevo programa, cuál es el nuevo programa que vamos a presentar la INA y CAPIM próximamente. En la próxima semana tiene noticias de eso. Es una herramienta precisamente encaminada a incrementar el valor agregado en México e integrar la cadena de valor de todo el sector automotriz de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Ya lo hemos estado viendo ahorita con las OEMs. Les va a interesar muchísimo y creo que nos va a ayudar muchísimo. La presentación del ingeniero Albín la van a tener ustedes el día de hoy, a mediodía. Ahorita nada más vamos a bajarle un poquito el peso porque está muy pesada y se las vamos a mandar a todos por correo. Igual nos han estado preguntando sobre cómo acceder al No Touching, el encuentro virtual. Se los vamos a mandar también por correo. No me despido antes sin agradecer también la presencia de nuestros amigos de la Embajada de Italia, de la Embajada de Argentina y de la Embajada de Canadá. Muchas gracias por acompañarnos. A nuestros amigos también del clúster automotriz de Jalisco. Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues termino agradeciendo, como siempre, al ingeniero Albín su buena disposición para acompañarnos y hablar de estos temas tan relevantes. Trabajamos en coordinación, nos hablamos prácticamente todos los días y vamos a estar informando a toda la cadena de proveedores sobre los diferentes elementos o issues que se den en la implementación de este nuevo tratado, de las oportunidades de negocios. Hay mucha información felicitaciones, Oscar, por tu ponencia. A nombre de todos, te agradecemos mucho tu tiempo y tu participación. Muchas gracias a ti, René, y nada más hacer un último. Tengamos cuidado
con los protocolos de sanidad de nuestras empresas. Logramos abrir, pero la intención es que lo logramos con la intención de no volver a cerrar. No seamos víctimas de chantajes o de fraudes. Por favor, si van a aplicar pruebas rápidas de COVID, cerciórense de que son de buena procedencia, porque si no estaremos siendo de alguna manera cómplices emocionales de no detectar correctamente a una persona y nos provoque un problema en la fábrica. Nosotros Oscar, tenemos posición de ellos, pero están en libertad. Contáctenos para poder saber qué más hay atrás de todo esto. La próxima semana quiero comentar nada más. Este viernes tenemos un webinar, nosotros en INA, contáctenos, que es sobre la norma 035. La norma 035 es una norma precisamente de recursos humanos sobre el buen comportamiento y el estrés en las oficinas. Creo que es algo que se va a incrementar al saber que la gente regrese a las oficinas y que tengamos que cumplir con todos estos protocolos de sanidad. Va a haber algo de estrés. Hoy en día esa norma 035 no es obligatoria, pero a partir del mes de octubre es obligatoria y nos pueden cerrar nuestro centro de trabajo, la Secretaría del Trabajo, si no tenemos la aplicación escrita y correcta de la norma 035. Entonces, aprendamos cuáles son las consecuencias de no tenerla y qué es lo que hay que hacer para tenerla. Y número 2, la semana que entra, todavía no tengo fecha, vamos a hacer un webinar sobre mitos y realidades de las pruebas rápidas de COVID. Vamos a tener gente experta, vamos a tener a alguien que nos va a decir cómo enlazar, cómo calcular nuestro tamaño de muestra correcta para asegurar un CPK, una condición buena de probabilidad de éxito de nuestro tamaño de muestra. También sobre las condiciones de COFEPRIS y todo ese tipo de cosas, un poco de información al respecto. Ok, René, pues muchas gracias. Los espero a todos ustedes este viernes en nuestro webinar de la norma 035. No dejen de aprender qué es lo que viene y después sobre todas estas pruebas COVID. René, muchas gracias por la invitación. Agradezco enormemente. Gracias a ti, Oscar. Me voy a permitir compartir la invitación que les haces vía correo. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Que pasen un bonito día. Gracias.